Bien, en este segmento ahora vamos a hacer un comentario acerca de otra resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia. Me refiero a la resolución 116-2010, que también es una resolución que reglamenta pues el procedimiento para obtener las declaraciones de personas en condiciones de vulnerabilidad y que sean víctimas o testigos en un proceso penal. O sea, me refiero como cuando un menor debe de testificar en un proceso penal, siendo el menor ya estando con ciertas desventajas en torno a los adultos, pues en esta resolución se contempla una serie de medidas precisamente para lograr sus declaraciones y que esas declaraciones y ese procedimiento pues vayan acorde con los principios y fundamentos del proceso penal. Entonces, esta es una resolución también emitida por la Suprema Corte de Justicia, es la llamada resolución 116-2010, y es una resolución que vino pues a modificar el artículo 3 del numeral 2.4 de otra resolución que había emitido la Suprema Corte de Justicia y que es la 3687, es del 2007, es decir, esta del 2010 vino a modificar una resolución que ya había emitido la Suprema Corte de Justicia en el 2007. O sea, anteriormente la Suprema Corte de Justicia pues había definido cuáles eran pues las reglas mínimas a ser observadas relacionadas ya con un interrogatorio de un menor. O sea, ya la Suprema Corte de Justicia había definido esta situación. El artículo 3 de esa resolución, que es del 2007, establecía, o sea, permitía realizar un interrogatorio permitiendo la edición de imágenes. O sea, que en esa antigua resolución se admitía la alteración pues, de las imágenes para tratar de mantener la confidencialidad del menor. O sea, para que no se dieran cuenta quién estuviera declarando. Se permitía entonces editar esas imágenes y así en esas condiciones pues se llevaba al juicio, ¿verdad?, el proceso penal. En cambio, esta resolución, que es la 116, que vino a modificar esa resolución donde la cual se permitía editar las imágenes, lo que hizo esta resolución fue modificar el artículo 3, el numeral 2.4 de esa resolución del 2007. Antes se admitía, o sea, el interrogatorio se establecía, debía de ser grabado en formato audiovisual y editado con distorsiones de la cara y la persona menor de edad. O sea, se permitía eso. Ahora, con esta resolución, la 116-2010, se admite el formato audiovisual, pero se ha suprimido lo relativo a la edición o la alteración de las imágenes audiovisuales. O sea, se permite todavía que el menor pues ofrezca su declaración mediante una cámara donde se recojan imágenes audiovisuales. Lo que no se permite, vuelvo a recalcar, es distorsionar las imágenes, editar esas imágenes. Y eso se hacía precisamente para conservar, para salvaguardar la identidad del menor. Pero entonces esto chocaba con derechos y garantías y principios fundamentales. Se ha establecido
que sí se puede utilizar estas imágenes, pero claro está, sin distorsionarla. O sea, esto vino a modificar totalmente esta resolución. Hay que ser muy cauteloso porque si bien es cierto que muchas veces las declaraciones de un menor pueden resultar muy importantes para un proceso, pero también debemos de pensar lo que es un principio fundamental en torno a los menores, que es el interés superior del niño, que muchas veces está por encima de otros principios, y que no lo decimos nosotros aquí en la República Dominicana, sino también que nos hacemos eco de principios, de tratados internacionales, de disposiciones legales internacionales, de las cuales también la República Dominicana pues forma parte de esos acuerdos y por lo tanto debemos de cumplir con esas resoluciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Suprema? Que emitió esta resolución precisamente para evitar violaciones a los principios fundamentales. Principios fundamentales que están en nuestras normas de derechos procesales. Por ejemplo, yo diría que distorsionar ya una imagen o efectivamente una imagen para ofrecerla como prueba, pues sería también chocar con lo que es la legalidad de la prueba, porque tenemos un código que habla precisamente de esa prohibición de editar las imágenes. Entonces, al prohibirse la edición de las imágenes y al establecerse que dichas grabaciones audiovisuales deben de ser hechas sin interrupción y sin editar, la Suprema Corte de Justicia, yo diría que con esta resolución lo que ha hecho es pues unificar criterios, ya que es el mismo Código Procesal Penal que prohíbe precisamente la edición o interrupción de imágenes. Eso lo dice de forma expresa el código. O sea, si nosotros leemos el artículo 140, cuando expresa que en lo referente al registro de imágenes o sonido, queda prohibido, dice el código, toda forma de edición. Entonces, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia es unificar criterios, porque si hay una norma que está chocando con la otra, o es esta o es aquella, o entonces tendríamos que determinar cuál tiene prioridad, porque no es verdad que todas las normas, en la mayoría de los textos legales que tenemos, están todas acorde, y no, muchas veces hay normas que chocan con otras, si nosotros las analizamos profundamente. Y muchas veces, cuando se produce ese choque de normas en un proceso, entonces al juzgador no le queda más remedio que hacer lo que yo siempre he dicho en audiencia, una ponderación de derechos y garantías, y muchas veces una ponderación de principios, y determinar cuál tiene más peso, para entonces ver a cuál de esas normas le vamos a dar prioridad. Por mucho que tratemos de estar acorde con las diferentes normas, entiéndase Constitución de la República, Código Procesal Penal, Código de Procedimiento Civil, en fin, una serie de normas que nosotros tenemos, vamos a encontrar que en muchas de ellas hay choques y hasta cierto punto esas normas riñen unas con otras. Pero el juzgador lo que debe de hacer en estos casos es determinar cuáles principios tienen más peso, qué situación se adapta más idónea, qué situación es más idónea al proceso que está llevando o al caso que está tratando. Y así entonces, a través de esa ponderación de derechos y garantías, el juez entonces decide determinar y a cuál de esas normas darle prioridad en un determinado proceso. Este comentario viene a raíz porque precisamente esa resolución 116-2010, pues hubo que modificar esa otra resolución del 2007 para tratar entonces de que en esas disposiciones estuviesen acorde tanto con el Código Procesal Penal como con la Constitución de la República. Bien, amigos televidentes.
Hasta aquí el final de este segmento. Nosotros pausamos.